Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Brasil. Vamos a continuar un poco con estas noticias internacionales porque se dieron hace poco unas elecciones municipales importantes en Brasil en las cuales se toma bastante relevancia porque muestran cómo va a ser posiblemente la siguiente elección presidencial, como las siguientes de diputados. Tienen mucha relevancia en ese sentido. Todas las elecciones muestran la tendencia que sigue la población a nivel de voto político. Y es muy importante porque ha ocurrido algo que es sorprendente en esta elección, y es que Bolsonaro y la derecha se desplomaron electoralmente, la izquierda también se desplomó electoralmente, el Partido de los Trabajadores de Lula también se desplomó, es una cosa impresionante, la izquierda y la derecha se desplomaron, y hay dos grupos que crecieron mucho en esta elección. El centro, y particularmente la centro derecha, algunos medios socialdemócratas, otros como medios liberales de centro, y también libertarios que crecieron mucho en Brasil. Y vamos a ver por qué ocurrió todo esto, lo vamos a analizar más adelante. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor B. Galleani, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte voluntario único a través de Flow, y dejó el siguiente mensaje: gracias por el contenido de tu canal. No, gracias a ti en realidad por las donaciones, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente, y por eso no sería posible sin el apoyo de ustedes. Y si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo este suscriptor, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora, ¿qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó? Hubo elecciones para temas municipales. ¿Qué significa eso? Concejales, alcaldes, cosas de ese estilo, gobernadores, todo ese tipo de temas. Y muchos pensaban que podía ganar Bolsonaro porque su popularidad estaba aumentando de acuerdo a algunas encuestas, no todas. Y en realidad no pasó eso. Se desplomó el voto para Bolsonaro, los bolsonaristas, porque hubo otros sectores de derecha que les fue bien, pero son los sectores de derecha anti-Bolsonaro. Y vamos a ver también qué pasó con los libertarios, que crecieron mucho, pero vamos a ver por qué más adelante. Y ocurrió por una serie de hechos, pero antes quiero que veamos el detalle de cómo se dio el tema electoral. En particular, quisiera que observáramos un poco el tema de los electores. Como elector, el cabo Bolsonaro defendió a 13 candidatos a la alcaldía, 9 de los cuales fallaron, como se puede observar ahí. Entonces hubo una caída muy fuerte por parte del electorado hacia Bolsonaro, porque realmente muchas personas se han empezado a alejar del bolsonarismo, o lo que ha ocurrido es que como Bolsonaro se asoció con sectores de centro derecha, esa centro derecha le ha sacado parte del electorado a Bolsonaro, al igual que los grupos libertarios que también le sacan el electorado y han crecido en Brasil. Pero lo interesante con todo esto, no solo el colapso, podríamos decir en parte a nivel político local, de los que apoyan a Bolsonaro, sino que también se dio el colapso, y ha sido uno de los peores resultados a nivel histórico, del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula da Silva, ese mismo partido que gobernó Brasil por muchos años antes de la llegada de Bolsonaro, y que muestra una decadencia fuerte también de la izquierda más dura. Interesante, ¿no? Se nota que este ha sido uno de sus peores resultados desde el año 1985. Es uno de sus peores resultados a nivel histórico. En alguna parte decían que es el peor resultado de su historia. Y ocurrió que, y esto es lo interesante, en muchos municipios sacaron un porcentaje muy bajo de apoyo. La izquierda, al igual que la derecha, se han fragmentado. Entonces la izquierda se ha dividido también en su tema electoral. Y está surgiendo una nueva izquierda que es un poco más universitaria en su estilo, progresista en algunas cosas, y en realidad está cayendo el apoyo a Lula da Silva, y lo que es también el caso del Partido de los Trabajadores, que fue la izquierda dura que gobernó Brasil por muchos años. Es una cosa impresionante. Y está ocurriendo que se está dando, tanto en el caso de Bolsonaro en Brasil como en el caso de Lula, un tema bien interesante, porque hay muchos que son fanáticos, casi podríamos decir que parece de culto, tanto de Bolsonaro como de Lula, y que los defienden ante todo, no hacen nada mal, todo perfecto, todo lo que es malo para ellos es fraude, todas las cosas es culpa de otros, no es culpa del amado líder. Pero también está dándose que hay un grupo importante de personas, tanto en la izquierda como en la derecha, que están rechazando esas figuras por
temas de o apreciación personal o a veces temas ideológicos, por una serie de razones, pero lo están rechazando a ellos, aunque no necesariamente las ideas que están empujando. Entonces ocurrió en muchos distritos que Lula, por los que eran incluso del Partido de los Trabajadores o de otros sectores de izquierda, que él no hizo campaña y no mencionó para nada, les fue mejor que aquellos que sí hizo campaña en muchos casos, que simplemente como que se mancharon con su imagen. En otros casos ayudó un poco, pero en otros manchó por la imagen. Y con Bolsonaro pasó igual. Hay algunos que son de derecha anti-Bolsonaro y que les fue mal en la elección. Otros que son de derecha anti-Bolsonaro y les fue bien. Y en muchos casos, los que Bolsonaro apoyó simplemente les fue pésimo. Y otros que son bolsonaristas, pero que Bolsonaro no apoyó directamente ni los mencionó, les fue bien. Entonces, está ocurriendo como que tal vez hay un antipersonalismo o a lo más una antifigura de los que son actualmente hegemónicos. Y a pesar de todo eso, a pesar de ese desastre electoral, Bolsonaro ya anunció que igual se va a presentar a la reelección en el año 2022, pero eso muestra que al parecer hay una cierta decadencia en parte del apoyo a su partido y a aquellos que son cercanos a él, y esto ha generado un terremoto político en Brasil porque empieza a quebrar un poco más la coalición de gobierno que está actualmente imperando en Brasil. Y quiero que veamos de cierta manera, y aquí vamos a entrar en el tema de los libertarios, qué es lo que ocurrió en Brasil para que primero decayeran ellos y después vamos a ver el éxito libertario, que están creciendo bastante. Lograron realmente aumentar de 3 a 36 cargos electos, que es un crecimiento exponencial muy grande, y en particular los más beneficiados han sido el llamado Movimiento Brasil Libre, que es una mezcla de anarcocapitalistas, minarquistas, distintas variantes de libertarios, pero lo interesante del Movimiento Brasil Libre, que creció tanto, es que son anti-Bolsonaro, y vamos a explicar por qué. Porque en algunos casos a Bolsonaro lo encuentran que es un estatista, otros que lo es un traidor, otros son peleas personales, y en muchos casos la mayor crítica es por casos de nepotismo, de corrupción y el tema de asociarse con la derecha tradicional. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero, ¿qué es lo que causó la decadencia tanto del Partido de los Trabajadores como también de los sectores de Bolsonaro? ¿Qué ha ocurrido en Brasil? Que ahora el centro se disparó en el crecimiento, el centro está obteniendo mucha fuerza, a la vez que la derecha y la izquierda se están cayendo. ¿Y qué sirvió de todo esto para que los libertarios crecieran? Empecemos con el caso de Bolsonaro. Tenemos una situación ahí en Brasil en que básicamente hay un quiebre ideológico fuerte y peleas internas muy fuertes, y también mucho rechazo a Bolsonaro en sectores de la derecha. Les voy a leer lo siguiente. Desde que dejó el Partido Social Liberal hace un año, Bolsonaro ha intentado crear la Alianza por Brasil. La leyenda no estaba estructurada a tiempo para las elecciones de este año, y como resultado los aliados del presidente se dividieron en diferentes grupos de centro-derecha. Los ex aliados de Bolsonaro, como el ex ministro Sergio Moro, que tiene bastante popularidad en Brasil por luchar contra la corrupción y que fue parte del gobierno de Bolsonaro, también buscan al electorado de derecha. Recientemente el juez de Lavallato se reunió con el presentador de Globo Luciano Huck, citado por partidos de centro para postularse a la presidencia del 2022. Dentro del Movimiento Brasil Libre, por ejemplo, la interpretación de los resultados de las urnas, que le fue bastante bien, es que lograron apoderarse de parte del electorado bolsonarista. Y hay que tomar en cuenta eso, que muchos fueron detrás de Bolsonaro como el candidato de una mezcla entre los nacionalistas, entre los evangélicos, entre los que son más libertarios, una mezcla de cosas, pero se quebraron eventualmente en eso. Y ocurrió que la figura de Bolsonaro ha generado mucho rechazo en muchas de estas personas que simplemente ideológicamente a veces se acercan más a él, pero que lo rechazan por completo porque lo acusan o de nepotismo, o de casos de corrupción, de que ciertas irregularidades, o de autoritarismo, o de muchas veces que lo encuentran que es muy moderado en temas económicos y lo acusan, que por ejemplo la acusación de gran parte de los libertarios de aliarse con la derecha tradicional, y así una serie de cosas que son críticas que ha hecho que se alejen de Bolsonaro y que pierda apoyo electoral Bolsonaro. Pero hay otro tema también, que no es menos relevante, sino que es muy importante, que tiene que ver el tema del coronavirus. Y es que se ha notado que en los lugares donde ha habido candidatos que se han criticado a Bolsonaro y han tratado de apoyar este tema más de la opinión científica generalizada sobre el coronavirus, y diciendo que Bolsonaro ha tenido mal manejo de la pandemia, es donde les ha ido mejor, porque al parecer ha habido una mala imagen sobre el manejo de la pandemia en Brasil, que como podremos ver es un factor que está afectando las elecciones a nivel mundial. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los laboristas ganaron solo las elecciones por eso, por un tema de poder mostrar que manejaron bien la pandemia, y antes de eso se veía que iban a perder, pero como se vio un buen manejo de la pandemia, buenos resultados. Y aquí es lo mismo, mal manejo de pandemia, y ahí se dan resultados que afectan a nivel electoral. Muy interesante ese resultado, ¿no? Y en cambio en la izquierda está ocurriendo algo similar. La izquierda se ha corrido un poco más hacia el centro en grandes sectores porque han rechazado el partido de los trabajadores, el de Lula da Silva,
y han empezado a acercarse o a grupos socialdemócratas, o los que son más radicales se alejan de la izquierda tradicional que se ha puesto más dura para hacer otro tipo de izquierda dura que es un poco más universitaria, similar a lo que sería el Frente Amplio en Chile o en Perú, o el caso de Podemos en España. Entonces se ha dado toda esa fragmentación por distintas razones. Y lo otro que es interesante es el surgimiento libertario. Porque en Brasil hay uno de los movimientos libertarios más grandes del mundo, que tienen ya cargos electos incluso, diría que es de los más exitosos a nivel mundial junto con el caso de Nueva Zelanda. Y lo que ha crecido más es el caso del movimiento Brasil Libre. Muy interesante, ¿no? Como podemos ver aquí, leo lo siguiente. El regidor Fernando Holliday fue reelegido como el quinto más votado y Rubinho Nunes recibió 33.009 votos expresivos en Sao Paulo. También fueron elegidos otros miembros del Movimiento Brasil Libre de ciudades de estado de Sao Paulo: Paulo Gaspar de Campinas, Márcio Colombo de Santo André, Glaucio Braido de Sao Bernardo de Campo, Tomás Enrique de Sao José dos Campos, y aquí se ve lo siguiente. Y en un video de esta mañana Arturo Doval, que es un youtuber que también se considera libertario, que si no me equivoco que es el que decía vamos a privatizar todo, se convirtió con gran parte de los votos, no logró salir electo, pero logró sacar más del 9% del electorado. Y lo que es interesante es que el movimiento Brasil Libre, que está lleno de libertarios, son anti-Bolsonaro de manera impresionante, lo critican constantemente. ¿Por qué? Por la serie de cosas que le he dicho. En su momento muchos lo apoyaron. Kim Kataguiri es, si no me equivoco, parte de la Cámara de Diputados de Brasil, también libertario electo y que critica mucho a Bolsonaro. Y lo critican por una serie de cosas. Uno, son temas morales, por considerar lo que, bueno, no es liberal lo moral. Otros lo critican porque lo consideran que es autoritario y tiene tendencias dictatoriales. Otros lo acusan de casos de corrupción y de mal manejo estatal y que eso afecta con el tema de los impuestos. Otros de que simplemente dentro de esto, porque distintas críticas son de los que siguen esto, porque dicen que en realidad no ha hecho todo tan de libre mercado y que aunque ha empujado cosas, no ha sido suficiente. Entonces lo tratan de moderado Bolsonaro en materias económicas. Y también muchos están molestos de que Bolsonaro ha tenido que asociarse, en su momento promocionó harto, a grupos del Centrao, que es eso, el centro político brasileño, que es como la derecha tradicional de Brasil, socialdemócratas, muy estatistas, bien corruptos muchos, y que por lo tanto los promocionó, que se asoció con ellos, y por lo tanto ellos encontraron que era inaceptable y se alejaron. Y ese mensaje, que tal vez suena un poco más purista, al parecer ha dado resultados. Están creciendo bastante en Brasil. Lograron pasar de 4 representantes a un número, si no me equivoco, de 36 representantes. Entonces, buenos resultados. ¿Qué se puede decir? Una muy buena estrategia. Y actualmente yo miraba, porque hay varios canales de YouTube que siguen más el movimiento Brasil Libre. Es impresionante cómo se burlaban de Bolsonaro y los que siguen a Bolsonaro, porque ellos decían que no iban a poder salir electos sin el apoyo de Bolsonaro, porque los que son de la derecha bolsonarista los criticaron mucho por decir crítica a Bolsonaro, cómo lo puedes criticar, es que la unidad, todos esos típicos discursos medios absurdos que se hacen, y que no iban a sacar nada porque muchos de los que salieron electos al principio salieron electos cuando iban todos juntos con Bolsonaro. Pero ahora, criticando a Bolsonaro, sacaron incluso mayor representación de votos que antes y ha logrado imponerse con un discurso mucho más, podríamos decir, purista, más libertario propiamente tal, tanto en materias personales como también en materias económicas. Entonces yo lo felicito por completo, buena estrategia, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hicieron en Nueva Zelanda, criticar los dos lados, manteniendo la consistencia y los principios a nivel ideológico y empujando lo que creen que es correcto. Y me parece súper bien, lo están haciendo muy bien. Entonces, felicitaciones en ese sentido. Y veamos qué pasa a futuro, porque la izquierda se desploma en Brasil, la derecha se desploma en Brasil, el centro crece, que es una mezcla entre el centro liberal, porque muchos dicen que están de acuerdo con las políticas económicas de Bolsonaro, pero que lo encuentran o muy conservador, o lo encuentran muy autoritario y empujan el tema económico, lo otro que es una cosa más o liberal o más de centro. Los socialdemócratas crecen, particularmente porque la izquierda más dura se está desplomando, y en medio de todo ese caos los libertarios han logrado crecer y obtener mucha más representación, que me parece notable. Entonces, noticia interesante desde Brasil. Yo felicito al movimiento Brasil Libre por obtener estos resultados, me parece maravilloso. Y veamos cómo se desarrolla la situación. Brasil es un caso muy interesante, pero muestra, creo, lo que pasa con el movimiento Brasil Libre, que tanto lo que se hizo en Nueva Zelanda como lo que ahora se está haciendo en Brasil, para estrategia libertaria funciona. Mantener los principios, ser consistente en las ideas, criticar los dos sectores cuando corresponde y felicitarlos cuando también vale la pena de acuerdo a la ideología, y seguir adelante con el pensamiento propio. En Brasil les ha funcionado, en Nueva Zelanda también. Felicitaciones al movimiento Brasil Libre, y no puedo decir nada más que estas son unas buenas noticias para el caso de Brasil.
De todas maneras, recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.